El diario de Frida Kahlo, un íntimo autorretrato y una pública militancia. Le saluda Fernando Garzón. Vamos ahora a recorrer un trayecto histórico, pero también muy humano, enfocado también al ámbito de la política. Veamos la vida de un personaje muy conocido a nivel mundial, que ha adquirido una fuerza extraordinaria por su originalidad y también por su propia vida. Ella es una obra de arte. La siguiente, por favor. Este es, como ustedes ven, la portada del libro, el primer libro que salió, en donde está todas las láminas, por decirlo así, del diario original de Frida Kahlo, que es una especie de confesión ante el mundo, pero también de un redescubrimiento de la dimensión humana de un ser, enfrentado en una época y con una capacidad y originalidad para avanzar, para vencer, comprometido también no solo con el arte, sino también con su pueblo, ese pueblo especial, el pueblo de México. Frida Kahlo, en la introducción de este libro, que lo estamos teniendo acá también, su presentación lo hace Carlos Fuentes, muy conocido, y nos permite tener una visión completa desde su percepción de lo que es la vida de Frida Kahlo. Vamos ahora a ver parte de estos contenidos, de estas imágenes que, como ustedes van a ver, es un conjunto, un flor, un alboroto de colores, de imágenes, con una capacidad artística única. Frida Kahlo era eso. La siguiente, por favor. Pero obviamente es interesante poder tener estas referencias, porque su vida está íntimamente vinculado con ese entorno familiar, con ese entorno de la vida misma de México y de la historia del mundo, como vamos a ver. Y ahí tenemos a Frida Kahlo. En la parte izquierda de la primera foto, ella es Frida Kahlo, que asumiría una especie de personalidad ambivalente para algunos historiadores, su forma de vestir. Pero ahí también está toda su familia. Está su mamá, su papá, sus hermanos y hermanas. Ella es Frida Kahlo. En la foto lateral derecho, una foto tomada, fue la original del 7 de febrero de 1926, la que acabamos de descubrir, y hay otra foto, la que está del lado derecho, en donde se ve en un círculo puesto por la propia Frida, parece, en donde está originalmente la familia de la mamá de Frida Kahlo, y ella, la mamá, una de las que está sentada con el círculo señalado, con vestimenta, indumentaria propia de los sectores incluso indígenas, porque ella era de ancestro indígena. Veamos la siguiente diapositiva para seguir conociendo a la Frida Kahlo. Y aquí hay una pintura que nos descubre desde la propia mano de la pintora estos referentes de familia. Tenemos en el centro, está su padre y su mamá, Guillermo Kahlo, de ascendencia alemana, y Matilde Calderón, de ascendencia indígena. En la parte superior están los abuelos paternos, y también luego, en la parte inferior, están toda la familia, los hijos y hermanos de Frida Kahlo. Y ustedes notarán que hay una especie de pequeño bebé, niño, que un poco genera esa imagen de que de ahí nace, de esa pareja de ascendencia alemana y de esa con una ascendencia indígena. Vamos a tener referencia de algunas de estas hermanas, porque además de Matilde, Ariana y la propia Frida, también está Cristina, que tendrá un rol importante en la vida de Frida Kahlo. Sigamos viendo entonces la siguiente. Y
tenemos aquí una referencia sobre el nacimiento de Frida Kahlo. Ahí está lo que es la partida de nacimiento. Y es interesante porque esto nos va a guiar parte de la presentación. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació el 6 de julio en Coyoacán, un pueblo de la periferia de la Ciudad de México. Fue hija de Matilde Calderón y González, una mestiza católica, y de Guillermo Kahlo, fotógrafo, judío de ascendencia, germano austrohúngaro. En ese tiempo era esa referencia, como se identificaba parte de este territorio en Europa, y más adelante decidió celebrar Frida Kahlo. Se cambió de fecha, el 7 de julio, pero también se cambió de año, y vamos a ver que está asociado a un hecho político, precisamente lo que está en el texto inmediato inferior, porque en el 1910 estalla la Revolución Mexicana, y Frida Kahlo reivindica este año como el de su propio nacimiento. Esto tiene una clara connotación de su adscripción, de su integración al proceso revolucionario mexicano, que va a cruzar también toda su vida. Y ahí hay otros referentes. El más importante que vamos a destacar, uno que sufrió de polio, eso afectó mucho su capacidad motriz. Es también momento en 1922 que se inicia el movimiento de los muralistas, y esto es interesante porque esto está referido a lo que va a ser su compañero, su esposo, su amante, con graves conflictos, pero con una generación de creatividad que también cruza la vida de Frida Kahlo, mutuamente, el uno con respecto al otro. Y claro, también tenemos que Frida Kahlo, a pesar de las pinturas que vamos a ver, que pareciese que tiene una forma de pintar muy especial, y vamos a decir por qué, pareciese que no fuera muy capaz para pintar, pero no es eso, sino que ella adopta un estilo, pero su capacidad de pintura, de dibujo, era inmenso, como algunas pocas de las pinturas que ella hizo, porque ella, como su padre era fotógrafo, se dio la particularidad que aprendió a través de lo que era un ilustrador publicitario, Fernando Fernández, que el padre le puso para que se enseñe. Y ella a su vez le ayudaba a su padre. En ese tiempo se hacía trabajo sobre el propio trabajo de fotografía. Pues bien, este es un referente importante tenerlo presente, porque estos aspectos van a centrar su vida. Y claro, hay un hecho dramático que fue yendo en autobús con su novio o su mejor amigo, el 17 de septiembre de 1925, Frida Kahlo sufre un accidente de tráfico y experimenta una fractura en la pelvis y en la columna vertebral, así como lesiones de gravedad. Y en la convalecencia empieza a pintar. Esto vamos un poco a ver en adelante de las propias pinturas de Frida Kahlo. La siguiente. Vale señalar cuando veamos esto algunos referentes. Uno que es de carácter de guía, que las citas que vamos a señalar son en base de fuentes, las mismas que quien desee profundizar un poco más sobre estos contenidos podrán hacerlo cuando reciban. A los que son suscriptores de este programa podrán hacerlo haciendo un clic directamente en las web y en las referencias de YouTube que están puestos en las partes de inferiores. Pues bien, hacíamos la referencia sobre este accidente. La misma Frida Kahlo, bajo una técnica propia del pueblo mexicano, una técnica que está muy relacionada, le llaman exvotos, retablos, que son pequeños cuadros, normalmente hechos incluso sobre planchas de cobre y otros, pero con su marco respectivo, y en donde se da un agradecimiento ante algún milagro o algún hecho que salvó o permitió superar cuestiones o problemas de las personas. Esto es muy común en México, y efectivamente, lo que ustedes están viendo ahí es una descripción prácticamente, un dibujo, una pintura de la muerte que podría producirse a partir de los años por el efecto que va a tener este accidente sobre su cuerpo. Y ahí tenemos
un vehículo en donde iba Frida Kahlo con su compañero, aún estudiantes, y el tranvía con el cual se da una colisión y le produce múltiples heridas, como ya hemos señalado. Y esta exvoto dice textualmente en la parte inferior, escrito por la propia Frida Kahlo: los señores Guillermo Kahlo y Matilde Calderón de Kahlo le dan gracias a Nuestra Señora de los Dolores por salvar a nuestra hija, Frida, del accidente que tuvo lugar en 1925 en la esquina de Cautemocin y Calzada de Talalpa. Vamos un poco adentrándonos en esta que va a cruzar la vida de Frida Kahlo. La siguiente, por favor. Y ahí vemos, si lo pone un poquito más de arriba, ahí está bien, creo, parece, ya. Si vemos ahí, esto ya es parte también de una foto del libro de Frida Kahlo, el que le he mostrado. Y ahí hay una primera referencia, porque una de las consecuencias de ese accidente es queda prácticamente destruido, inhabilitado una de sus piernas, y ella lo dice y ella lo dice con esta referencia: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? 1953 es el referente que se pone de esta pintura, que es un retorno a su original situación de vida donde tuvo el accidente. 1953, cuando ya se acercaba la fecha de su muerte. Pero para dar fe de esta capacidad de pintar, hemos puesto ahí lo que ella denominó una naturaleza muerta. Y como ustedes verán, el nivel de descripción, de diseño, de imágenes, de uso de colores, de reproducción de esa naturaleza es realmente genial. Eso era la capacidad de Frida Kahlo. Y en la parte superior, algo que sería inadmisible, que alguien en esas condiciones pintó. Están viendo a Frida Kahlo en su cama, convaleciente, luego de múltiples operaciones, y su padre y su madre le convirtieron en una especie de mueble especial para poder pintar estando incluso acostada, porque no se podía sentar, peor pararse. Y ahí la tenemos, pintando. Muchas de sus grandes obras son parte de este proceso y de esta circunstancia. La siguiente. Y aquí viene un primer elemento en donde también tenemos otro exvoto, otro de estos cuadritos que los aplicó ya en el marco propio del trabajo artístico que tenía Frida. O sea, tomó esta técnica, esta forma de hacer pinturas. Y ustedes verán, es una forma realmente casi ingenua, casi de una niñez, pero realmente expresamente hecho así, tomando un poco las técnicas, el estilo del propio pueblo para pintar algunos de esos exvotos que habíamos señalado anteriormente. Y ahí está algo que es espeluznante. Les leo. Frida Kahlo leyó en el periódico la siguiente noticia: un hombre mató a su mujer y en los tribunales diciendo que solo le había dado, pero si solo fueron unos cuantos piquetitos, o sea, unas cuantas puñaladitas con algún cuchillo fino. Y ahí viene que hubo denunciar ese atroz suceso mostrando con pelo y señala la sangrienta escena del asesinato. Tenemos al individuo medio sonriente, tenemos que sosteniendo el cuchillo, y lo más patético es, tenemos a la mujer. Violencia, feminicidio, pero también cargado de muchos niveles de lo que es el carácter, digámoslo así, negativo de una sociedad clasista. Y lo más, digamos, espeluznante, por decirlo menos, es cómo la sangre está distribuida no solamente en la víctima, en la mujer, no solamente en la sábana, en la cama, sino que está en el piso, e incluso va hacia el propio marco de la pintura, para dar esa referencia. Lo interesante de esto, que fue un momento en que ella, y lo vamos a tratar también más adelante,
sufrió una serie de crisis emocional porque su compañero y su esposo, con el cual ya había tenido un tiempo de relaciones a nivel matrimonial, casado, pero le engañó, ¿sí?, con la hermana de Frida Kahlo, Cristina. Y eso generó una suerte de estado anímico muy poderoso. Esto es, asoció esa situación, digamos, de traición, de tratamiento desleal, de un pintor famoso, Rivera, lo vamos a conocer también. Y un poco parte de esa reacción y obviamente del contexto social en que ella vivía, que había mucha violencia, hay lastimosamente mucha violencia contra la mujer. Y como muchas encuestas, incluso actualmente lo demuestran, intrafamiliar como se denomina, o sea, dentro de las propias relaciones de familia. Y este es un hecho lastimosamente continuo en nuestra sociedad. Y miren cómo pone unos cuantos piquetitos y en un lado está una paloma blanca y en el otro una paloma negra. Eso es parte de esta incongruencia que refleja y que impacta a quien observa. La siguiente. Y este lastimoso accidente y este tratamiento ya desde la pintura de la circunstancia de vida marital, un poco va confluyendo también en algunas otras pinturas. Por ejemplo esta, 1944, La columna rota se llama, en donde Frida ya demuestra esa gran capacidad de imaginación, de creatividad, del uso del color, del simbolismo, en donde tenemos una pintura que es un paisaje desértico y desolado. Está el torso abierto, en donde se ve parte de esta estructura que ella asume y la sostiene, y los clavos que son parte de ese ámbito demostrativo, del carácter un poco hasta mecánico, de soporte de su cuerpo. Una consulta, ¿la imagen va encima o detrás suyo como siempre? ¿Perdón? ¿La imagen quiere que vaya adelante o atrás? Usted me O va a déjalo, por favor. ¿Cómo va adelante? No, saca mi imagen. Saca su imagen. Solo ponle. Perfecto. Ya. Listo, doctor. Ok, una pequeña precisión. Hemos sacado la imagen, no sé si vieron bien la anterior. No, sí, me encargué de moverlo usted. Bueno, sí, vamos a seguir ahora viendo esto sin la imagen mía, para un poco no dificultar la lectura pictórica que ustedes creo que necesitan hacer. Pues bien, ahí tenemos a Frida Kahlo. Clavos que atacan todo su cuerpo y su rostro. Aunque llora, su expresión es permanentemente impávida. Es una especie de demostración de la firmeza, la voluntad ante la vida, a pesar de las condiciones que ella le tocó vivir. La siguiente. Y miren esta imagen potente desde el punto de vista del impacto que tiene, en donde esta situación de ella de no poder tener hijos, fruto de ese accidente, que una de las barras que eran parte de la estructura del tren atravesaron incluso parte de su vagina. Eso en los hechos le imposibilitó tener hijos. Tuvo 3 intentos, digamos, de tener hijos, pero lastimosamente no pudo concluir y murieron. Y es así que ella refleja en esta pintura lo que es, así es un cuadro, en donde se retrata a la Virgen de la Angustia en la parte superior, y al pie de la obra representó un pergamino abierto, no lo terminó de escribir. Esto es lo que señalábamos, era una ofrenda a Dios que contaba mediante la imagen y un texto alusivo el milagro por el cual se agradecía. Aunque evidentemente este referente está asociado a una situación realmente caótica, catastrófica diríamos, de Frida Kahlo, que ella se representa a ella misma, dando a luz un varón. Y como ustedes notarán, el varón es la
su imagen, es la de Diego Rivera. La siguiente. Aquí hay otro elemento que está asociado a que André Breton, famoso iniciador de la teoría y las tesis sobre el surrealismo en el siglo pasado, en el tiempo en que vivió Frida, intentó trasladarle esa capacidad de generar imágenes basadas en sueños y en la creatividad del artista, pero que ella dijo que no, ella no era surrealista, ella pintaba su realidad, y su realidad era esa capacidad de soñar, de ubicar imágenes en el interno mismo de su capacidad psíquica, de conciencia, derivó en este tipo de pinturas en donde se ve la otra Frida, la Frida durmiendo y la Frida en la parte superior como la Frida del sueño. O sea, es una suerte de reflejar el dolor físico, los sueños constantes, la confrontación con la vida. Y vimos de esta riqueza de imágenes y de imaginación, por supuesto. La siguiente. Pero pasemos ahora a otro campo de análisis necesario, porque eso es la otra parte de su vida. Y ahí tenemos unas fotos que nos dan una pauta de lo que queremos referir. Frida Kahlo y Diego Rivera participando en la marcha por el Día del Trabajo en el año 1929. Muy joven ella, como la están viendo ahí. Había conocido a Rivera en uno de sus lugares donde estaba haciendo un gran mural. Ella todavía incluso hasta estudiante, menor que él, por supuesto. Se enamoró, sí, a igual que el pintor, pero aparte de ese enamoramiento empezó a asumir también un poco lo que era ya parte de la ideología, de la formación política que su entorno se estaba generando, no solo de Rivera, sino de artistas, de intelectuales, de militantes del Partido Comunista. Y ahí vemos de ella marchando junto a un sindicato de pintores y escritores. Ahí está atrás la pancarta. Entonces esto fue en 1929 en el centro histórico de México. Pero también tenemos 3 fotos que nos dan una pauta porque lo hace mucha mención. A Villa, revolucionario mexicano, el que determinó una incidencia total junto a Zapata. Y en la parte inferior está Sandino. Sandino, sí, el guerrillero, el luchador patriótico que orientó ideológicamente a los sandinistas en Nicaragua. Ella hace especial referencia a estos hombres precursores de la libertad y de la lucha revolucionaria. Ella era Frida Kahlo. La siguiente. Pero vamos a tener otra pintura en donde un poco se destaca mucho de esa capacidad creativa y también de pintar. Es una especie de símbolo general de la vida, del universo, del mundo, en donde podemos ver en esa imagen una suerte de un sol que alumbra, que se distribuye hacia todas las esferas del mundo, de la historia, y vemos un conjunto de personajes, muchos de ellos claramente identificados. En el lado izquierdo, por ejemplo, podemos ver a Carlos Marx, podemos ubicar a Mahatma Gandhi, a Stalin, a Trotsky, y también en el otro lado, en el lado derecho, podemos ver algunos pensadores, pero también un poco aquellos que son negativos, como el caso para ella, el caso obviamente de Napoleón, también de Hitler y otros referentes. Y ustedes ven algo que es una constancia, que lo vamos a tener muy en cuenta. El tema vinculado al indigenismo, a esta concepción que ella asume del indigenismo a partir mucho incluso de las propias pinturas de Rivera y del contorno de los muralistas mexicanos, que hay algunos, como Orozco, por ejemplo, que nos da una pauta, una especie de referencia de que el impacto visual, cromático y de la historia mismo de su propio pueblo de México y sus ancestros tan espectaculares influyeron mucho en el concepto no solo de la pintura, incluso de sus vestimentas, con lo cual también es muy conocida Frida. Y esto
resume también parte de este nacimiento que deriva en un bebé. Sigamos la siguiente. Y vamos bien que esto no es circunstancial porque es parte de su concepción, de su convencimiento sobre el rol que tiene en la vida. Y ella en su libro, el que tomamos fotos y se lo habíamos mostrado, este de aquí, en una de sus páginas, pone estas páginas, en donde resalta Engels, Marx, Lenin, Stalin, y la asocia en la página inmediata con la luna y el sol, donde hay referentes también de las culturas ancestrales de México. Y ella se pregunta, ¿seré yo? O sea, como quien dice, ¿seré yo? ¿Estaré yo ahí? Pero del lado izquierdo, donde realmente en todo su diario es el único referencia precisa que hace de eso, de Mao. Y hace al lado de Mao, dirigente revolucionario chino, pone el Tao, que es un símbolo, que es el Tao que viene más bien de la cultura hindú, pero esa referencia de culturas es un poco el contexto en que Frida Kahlo va construyendo su vida, su dimensión y su compromiso con su vida, con la vida y con la humanidad. La siguiente. Y vamos viendo esos vínculos, porque los vínculos, por ejemplo, hizo un autorretrato dedicado a León Trotsky. ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque México se había convertido en esa época en un lugar donde habían muchos asilados, personas que eran perseguidas en otras partes del mundo. México siempre ha tenido estas características, incluso ahora. Acoge a todos aquellos que pueden ser perseguidos, aquellos que pueden ser amenazados incluso de muerte. Eso se dio en el caso de León Trotsky, dirigente de la Cuarta Internacional en conflicto directo con Stalin, que era el que gobernaba en ese tiempo la Unión Soviética, independientemente del criterio o opinión que tengamos sobre estos personajes. Lo importante es que León Trotsky estuvo en México gracias a la gestión que hizo el pintor Rivera, que tenía mucha incidencia ya en un gobierno que en ese momento era muy progresista, y también con el acompañamiento y apoyo de Frida Kahlo. Pero vale destacar algo, porque Frida, a raíz del 58 cumpleaños de Trotsky, le puso esta carta a León Trotsky: con todo mi amor, le dedico este cuadro el 7 de noviembre de 1937. Frida Kahlo, en San Ángel, México. Se afirma que la relación de Trotsky con Frida Kahlo fue una relación también íntima, incluso, porque además vivió junto con León Trotsky, que estuvo con su esposa, vivieron en la misma casa donde estaba Frida, en la Casa Azul, que algo le vimos en el video, en donde vivía incluso con el propio pintor. Es parte de estas circunstancias entre emocionales y también políticas. Y bueno, habrá muchas referencias, finalmente, fruto de esta situación de León Trotsky, efectivamente, a pesar de la defensa y el apoyo que tuvo de un amplio sector que era del Partido Comunista originalmente, pero que derivaron a unos vínculos con sectores comunistas, pero que se dieron hacia lo que se denominó la Cuarta Internacional. León Trotsky falleció en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1940, asesinado por Ramón Mercader y dirigido por un pintor que era del Partido Comunista, Siqueiros. Pero bueno, es parte de la vida real, como se diría. La siguiente. Y miren, otro elemento clave de lo que yo llamo estas referentes necesarios de tener en Frida Kahlo. O sea, el feminismo, el indigenismo, por el tipo de ropa que usa, las joyas o elementos que pone en todo su cuerpo, especialmente en sus manos, en sus cuellos, pero también marxista, con una forma propia de interpretar el marxismo, por supuesto. Como esta que dice: el marxismo dará salud a los enfermos. Ese es su última obra política. Aquejada de dolor constante, salud deteriorada y los impedimentos de fuertes medicamentos, Kahlo retrata a Marx como un ser divino,
Esas son sus formas de interpretación, que está a punto de llevarla al cielo, al tiempo que castiga la fuerza injusta del capitalismo y el imperialismo. Bueno, y ahí refleja su circunstancia de vida. Su blusa no está colocada para revelar el corse de cuero que le sostenía la espalda rota desde el accidente del autobús que habíamos ya comentado. Y eso que parece una Biblia, una pintura, es realmente el manifiesto comunista. Y a su lado ha dejado suelto las muletas que siempre la acompañaban, y ella vestida como siempre, propio de las vestimentas de las comunidades indígenas de México. La siguiente. Finalmente, Frida Kahlo falleció el 13 de julio de 1954 en la Ciudad de México. Al día siguiente, una procesión pública acompañó su cuerpo envuelta en una bandera con la hoz y el martillo. Para este momento, ya años antes, incluso ellos se habían reconciliado, Rubira, no solo entre ellos, o sea, luego de una separación y divorcio que tuvieron, se volvieron a casar con el pintor Rivera y también recuperaron su relación con el Partido Comunista. Y ahí tenemos entonces que efectivamente la bandera de la hoz y el martillo, símbolo del Partido Comunista, donde en el Panteón Civil de Dolores fue finalmente incinerada. Pocos años después, 3 años, Diego Rivera también moriría. Y dijo un pronunciamiento poco tiempo antes de morir, interesante, y por eso lo hemos destacado: que todos los hombres griten y exijan y obtengan la detención inmediata de las pruebas de bombas atómicas. Está hablando 1957. Ahora se está discutiendo a nivel mundial que algunos países quieren probar la bomba atómica. Trump, Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice el pintor? A una prohibición total de la fabricación y utilización de armas termonucleares de destrucción colectiva de la humanidad. Ese es el espíritu, las características políticas un poco conflictivas, medio incoherentes con el ámbito de lo personal que lo hemos señalado. Pero esa es la vida de estos artistas y las circunstancias de vida también, en especial de Frida Kahlo. La siguiente. Y para un poco demostrar el carácter real, la posición, digamos, ideológica política de Frida Kahlo, nos hemos permitido colocar esta pintura, de las tantas que hizo. Pero para esto vale señalar algo. Lo habíamos visto en una diapositiva anterior. Muchas de esas pinturas ahora valen millones y se han constituido un referente de parte de muchos coleccionistas de arte. Y hay casas de subasta que han propiciado este manejo de la imagen de Frida Kahlo, destacando sus aspectos estrictamente, digamos, sentimentales, por decirlo. Esa creatividad en su forma de pintar, de vestir, estos conflictos, estas relaciones, y eso vale tener presente. Su libertad en el ámbito de las relaciones íntimas o sexuales eran no solo con respecto a hombres, sino también a mujeres. O sea, tenía una libertad total que le permitía a ella asumir su rol en la vida desde su propia concepción que daba a las relaciones entre las personas y entre los seres humanos. Pues esto ha sido, digámoslo así, muy relevado para un poco este manejo publicitario. Pero cuando ustedes revisen la vida de Frida Kahlo o sus pinturas, nunca van a encontrar referencias sobre su compromiso político. Nunca van a encontrar, a pesar que en el diario que yo les he demostrado, hay muchas de las pinturas e incluso escritos que ella hace y están en su propio diario, no hacen referencia. Esta publicidad, e incluso la difusión sobre Frida Kahlo desde varios campos, porque también incluso feministas no hacen referencia de su compromiso de vida, pero con el pueblo, su compromiso político con las revoluciones y con la clase obrera. Por eso yo me he permitido, esto es un poco la concepción de Frida Kahlo desde la pintura sobre la ideología y su compromiso ante el mundo.
Dice, esto es, su autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos ilustra una clara dicotomía entre ambos países. El lado mexicano está representado por coloridas imágenes de naturaleza, historia y patrimonio cultural, mientras que un paisaje de fábricas grises y opacas y contaminación se utiliza para representar a Estados Unidos. Si bien la bandera de la mano izquierda de Carlos declara su lealtad del artista con México, con su patria, con su país, digamos, es importante destacar el generador eléctrico que alimenta el pedestal donde se lee Carmen Rivera pintó su retrato en el año 1932. Es importante también que este generador está adherido en forma parasitaria a las raíces de las plantas del otro lado de la frontera. Una alusión a la naturaleza explotadora de la relación de Estados Unidos con sus vecinos del sur. Esto fue parte de una interpretación de esta pintura y que hasta ahora es muy presente. Los conflictos entre Estados Unidos y México. Trump ha planteado abiertamente que le den opción para intervenir militarmente a cuento de la guerra contra el narcotráfico. Claro, la presidenta de México ha dicho imposible. Soberanía, independencia. Y que dijo que una vez que en la historia de México ingresaron fuerzas norteamericanas, se fueron llevando la mitad del territorio mexicano. Esa es la verdad. Esto da una pauta que esta posición de Frida Kahlo, esta concepción de la vida, de la historia, de su propio país y de lo que es todo este referente mundial, siempre estuvo muy vinculado a la historia de todos los pueblos del mundo. Y su pintura ahora insurge, nos descubre el otro mundo de la creatividad, pero también del amor a través del color de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias.